Hola, soy Jessica Palmerín, psicóloga clínica, y este es un podcast sobre salud emocional, mental y espiritual. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos definitivamente de manteles largos y hace unos minutos estaba sumamente emocionada, pero también un poco nerviosa porque tengo aquí a mi lado una persona que no solamente admiro en el ámbito profesional, sino sobre todo en el ámbito personal. Ha sido mi ginecóloga desde que estaba muy chiquita, entonces llevan bastantes años de relación profesional y también me atrevería a decir personal. Se ha formado un vínculo muy lindo y fuiste una de las primeras personas que vinieron a mi mente cuando comencé este sueño que tú sabes desde qué lugar nace y cuánto trabajo me ha costado. Entonces es un doble privilegio y bendición tenerte aquí a mi lado. Eres una persona súper preparada y que siempre en cada etapa de mi vida a nivel sexual, hormonal, me has guiado de una manera tan complementaria y tan sabia que creo que eso te hace tan especial en lo que haces. Entonces, pues gracias por aceptar estar aquí. Yo sé que tienes una agenda bien saturada, bien ocupada, entonces para mí es doble, triple privilegio tenerte aquí sentada. Y de verdad yo creo que mucha gente en Tijuana la va a ubicar, la va a conocer, pero si no tenías el gusto de conocerla anteriormente, quédate viendo este episodio porque todo lo que vas a aprender el día de hoy va a ser de muchísima ayuda y de muchísimo beneficio para tu vida, seas hombre y seas mujer. Creo que a todos nos puede apoyar lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin más preámbulos, ya hablé mucho. Bienvenida, Lupita, gracias por estar aquí. ¿Te puedes presentar así brevemente un poquito de tu carrera, de tu formación, que sé que es muy amplia, pero así como resumida? Sí, no me gustan los rollos. Jessica, sí. Al contrario, un gusto para mí estar aquí. Yo efectivamente he visto tu crecimiento y déjame decirte que empecé a escuchar podcast por ti, porque tú me dijiste, escucha este también, y eso es una maravilla. Uno puede escuchar todas las cosas que quiera ahí. Yo soy la doctora Guadalupe Pío, soy ginecóloga, tengo una maestría en sexualidad, soy profesora del Instituto Mexicano de Sexualidad de Tijuana y soy fundadora de la Clínica de Transexualidad, que estamos trabajando en este proyecto, todavía no está establecido, pero estamos ya trabajando en él, así que pronto va a haber noticias de ese tema. Y pues ejerzo mi práctica privada en mi consultorio y pues con mucho trabajo y un honor para mí. Gracias. Pues bueno, cuando platicaba contigo en el consultorio para ver qué queríamos tocar, definitivamente te quiero comprometer hoy a que vuelvas, que no sea la primera y la última, sino que sea la primera de varias. Pero te decía, Lupita, me gustaría comenzar ahora sí que por lo básico, porque entendamos cómo funciona nuestro ciclo menstrual, porque entendamos por qué pasamos por diferentes fases las mujeres. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso como una base y complementándolo con tópicos también muy interesantes. ¿Qué es el ciclo menstrual? Para empezar. Bueno, la vida de las mujeres y tanto del ser humano se clasifica en la niñez y en la edad reproductiva. Entonces, el ciclo menstrual es el que marca el inicio de la edad reproductiva. ¿Qué significa eso? Que tenemos la capacidad de procrear, de generar otra vida, gracias a la instalación que ya maduró. Entonces, empieza con una cosa que se llama telarquia. La telarquia es la aparición de los pezones y de las mamas, el tejido, el desarrollo mamario. Empiezan los pezones y las areolas empiezan a sobresalir, se empiezan a oscurecer un poquito y luego conforme van pasando los meses empieza el botón mamario y el botón mamario empieza a crecer, eso se llama telarquia. Después empieza un año, meses después empieza el desarrollo de vello puberal y de vello púbico y vello axilar y eso se llama pubarca. Y ya después de ahí, más o menos 2 años, 1 a 2 años, ya empieza la menstruación, la aparición de la primera menstruación. Entonces, todo eso es un periodo de evolución del cuerpo en donde pasa telarquia, pubarquia y menarquia. Y ya una vez que llega la menarquia, eso quiere decir que ese cuerpo está listo para reproducirse. Entonces, básicamente inicia nuestro ciclo menstrual cuando nuestro cuerpo dice estamos listos para procrear. Exacto. Básicamente. Exacto. En términos básicos y generales. Ahora, ¿todos los ciclos menstruales se ven igual o cada ciclo menstrual es único? Cada ciclo menstrual es único.
Para empezar, un tema importante es en qué momento empieza la menstruación, y eso es algo que a las mamás ahora les preocupa mucho, que están muy atentas en el desarrollo puberal de sus hijas. La edad de la menstruación es aproximadamente a los 12 años, esa es como una media. Con el paso de los años se ha hecho más cerquita, la edad de la menstruación se ha cortado, pero no ha sido mucho, 4 o 5 meses. Con respecto a las niñas de 1970, ahora en el 2024, más o menos menstruan 6 meses, 5 meses antes que las niñas anteriores. No es mucho. Pero bueno, ¿en qué momento tenemos que nosotros poner atención? Si llegas a los 15 años de edad y no has menstruado, pero a los 15 años de edad ya tienes pechos y tienes vello púbico y no menstruar a los 15 años, es anormal. Pasan los 15 años en adelante, hay que checarse porque algo no está pasando bien. O bien, si tienes 13 años de edad y no tienes características sexuales, no tienes pechos, no tienes vello axilar, no tienes vello púbico, a los 13 años y tampoco menstruación, entonces hay que revisarlo. Creo que hay un mito relacionado a esto, igual tú me desmientes, de que hay que acudir con la ginecóloga o el ginecólogo cuando inicies tu vida sexual. Esto es falso. No necesariamente. Mira, la edad en una mujer sana, que no tiene, ¿en qué momento hay que ir un adolescente con el ginecólogo o ginecóloga? Bueno, uno, si la mamá tiene dificultad para hablar con ella sobre qué tipo de toallas femeninas usar, qué tipo de tampones, la copa menstrual, entonces puedes tener una cita pre a la menstruación o ya una vez que haya empezado la menstruación, pues para hablar de esos temas. La higiene de la vulva, ese tipo de cosas. Ahora, ¿en qué momento? Cuando la menstruación es dolorosa, cuando la menstruación es abundantes con coágulos, que dure 7 días, que se manche la pantaleta, aunque, por ejemplo, que requiera toallas nocturnas durante el día y la noche, y que aún así se manche, no le contenga la toalla femenina, entonces sí hay que ver a una consulta. Si su menstruación va todo bien, su desarrollo puberal va bien, su mamá tiene una buena comunicación con ella o la persona que esté a su cuidado, papá o mamá, quien sea, le aclara todas las dudas. El otro momento para ir con el ginecólogo es antes de empezar la vida sexual activa. Antes. Sí, antes, no una vez ya iniciada, porque hay que hablar sobre desde dónde está partiendo la decisión, independientemente de la edad que tenga. Otra manera en que yo también les digo, pero yo soy sexóloga, entonces a mí me gusta mucho ver a las pacientes adolescentes junto con la mamá y al mismo tiempo platicamos sobre la sexualidad. Hablamos de masturbación, hablamos de la presión social para tener relaciones sexuales, en qué momento tomar la decisión. Es un momento muy lindo porque la mamá puede hablar sobre sus miedos con respecto a la vida sexual de su hija, sobre las restricciones que la mamá tiene y desde dónde parten esas restricciones. A veces son restricciones que no tienen ningún sentido, pero que son culturales. Entonces, cuando ya lo ponemos en la mesa, es como, ay, pues bueno, sí podemos negociarlo, ¿no? Sí, exacto. Se me hace bien valioso esto que estás diciendo porque en mi caso particular, y creo que es el caso de muchas mujeres, sobre todo mexicanas, ¿no? Por la cultura, a mí me tocó ir aprendiendo de mi sexualidad, ahora sí que con la experiencia. Nunca tuve esta conversación de mi mamá, si me estás viendo, no es crítica, está bien, ¿no? Cada quien da lo que puede con lo que tiene, ¿no? No es crítica, pero sí lo he platicado incluso con ella. Nunca me sentaste a decirme, esto es así, esto va a pasar, eres libre de elegir tu compañero sexual y también si quieres tener sexo antes o después o durante el matrimonio como a ti se te plazca y se te antoje. Entonces yo crecí con muchas limitaciones y muchas cosas que creo que sí te cobran factura hablando de la parte de sexualidad ya que estás grande. Entonces se me hace tan bonito que las mamás de verdad se detengan a escuchar esto que acaba de decir la doctora y que se permitan esta oportunidad de agendar una sesión, de decir, yo no puedo porque traigo mis paradigmas y mis rollos que me limitan, pero tal vez con apoyo de una experta puedo tocar y poner sobre la mesa estos temas que para mí son tan escabrosos porque sana la mamá y sana la sexualidad de la hija, ¿no? Claro. Sí. Y mira, realmente eso que estás diciendo de tu mamá a todos nos pasa, aunque seamos ginecólogos, ginecólogas, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos la habilidad, pero no la tenemos porque nadie nos la enseñó a cómo hablar de sexualidad. Entonces, lo que yo he visto a lo largo de la experiencia es que los papás no tienen problemas con que los hijos tengan vida sexual activa. Lo que ellos tienen es miedo. Están asustados por un embarazo no planeado o por una enfermedad de transmisión sexual.
pero no saben cómo decir eso. Entonces lo único que dicen es no. O sea, no. No lo hagas. No, claro. Y aparte porque ¿cómo un papá o una mamá va a poder hablar con sus hijos de eso si a él nadie le dijo nada? Incluso fíjate que yo lo veo, hay ginecólogos, ginecólogas, que les cuesta trabajo hablar de esto porque a mí se me hace muy fluido porque yo tengo una formación como sexóloga. Entonces no me cuesta trabajo hablar así con toda la boca, te masturbas, cómo te masturbas, se siente bien, mira técnicas de masturbación, qué beneficios tiene la masturbación, es contra el sexo coital, qué riesgos tiene el sexo coital y colocar el sexo coital como una fuente de placer y de intimidad con la pareja, aunque tengan 12 años de edad. Pero obviamente cuando ya tenemos cubierto la parte de que no te vas a quedar embarazada cuando no te quieras quedar embarazada y no vas a adquirir una enfermedad de transmisión sexual porque pues como para qué, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, no, son herramientas que no tienen las personas y pues ¿cómo? Y desafortunadamente el sexo en los medios se maneja muy desde el placer o desde el miedo. No hay como un punto medio. Y también yo siempre comparto mucho esta capacidad de poder hablar de sexo. Yo creo que por mi propia formación como psicóloga y mi propio camino en la sexualidad, he trabajado mucho en romper tabús y lo hablamos tú y yo súper bonito y es muy padre hablar con alguien de sexo sin estas limitantes o estas connotaciones negativas alrededor. Pero sí creo que hablar de esto a temprana edad, en la medida en la que tú puedas, va a ayudarnos mucho a relacionarnos con el sexo como es. Porque de alguna manera lo que yo siempre digo es, el niño o la niña va a tener contacto con el sexo. Y va a tener contacto a lo mejor a través de la pornografía, a través de una escena en una película, a través de redes sociales, a través de TikTok, de miles de... De la música, las canciones. Totalmente. Entonces, si ya tiene la información y es una información pues no tan clara y no tan apegada a la realidad, mejor brindan herramientas fidedignas y confiables, y que mejor de un profesional, una profesional o de una mamá bien informada, ¿no? Sí, claro. Eso creo que es muy válido. Sí. Entonces lo ideal es acudir a tu sesión, de ginecología, a tu cita, a tu consulta, antes de iniciar tu vida sexual o cuando detectamos estas anormalidades que ya mencionaste. Y otra cosa también, cuando las niñas son preguntonas, sí, o la mamá, hay veces que las jóvenes son muy calladitas y la mamá se preocupa por ese tema. Bueno, yo les digo, siempre pregúntenle a sus hijas si quieren ir a una consulta. Yo creo que las dos peores cosas que le puede pasar a una mujer es ir al dentista y con el ginecólogo. Entonces llegan los pacientes y me dicen, doctora, estoy nerviosa, y yo les digo, ajá, es normal. Y bueno, tú conoces el consultorio, está diseñado pues para que no se sienta como un consultorio, porque es normal estar nervioso. Entonces imagínate, va a ir una jovencita de 12 años con una mujer adulta que es su mamá y con una ruca que soy yo y va, o sea, ¿qué me van a hacer? O sea, aquí me van a crucificar estas dos mujeres. Entonces, algo que les puedo decir, mujeres, es que cuando vayan a su consulta ginecológica, invitan a sus hijas y permitan que sus hijas vean cómo les hacen un Papá Nicolau. Vean cómo su médica les revisa los pechos, cómo separan las piernas, cómo coloca un espejo vaginal. Y porque es muy interesante ver a las niñas, me ha tocado niñas de 7 años, de 8 años, que me miran a mí y luego miran a la señora. Sí, es como, no, le está doliendo, no le está doliendo. Entonces, eso se normaliza. Y entonces empiezan a conocerme a mí, empiezan a ver la interacción que yo tengo con su mamá, de manera que cuando ya llegue el momento que la mamá quiere que tengamos una plática de sexualidad con su adolescente, van bien tranquilas las muchachas. Ya no es una desconocida. Exacto. Y aparte ya sabe qué es un examen ginecológico. Y obviamente preguntan pero yo no me voy a quitar la ropa, ¿verdad? Y a mí no me van a meter. No, claro que no, eso no se hace. En una consulta de un adolescente, pues platicamos. Si acaso, bueno, tomo sus parámetros, su estatura, su peso, reviso los pechos, le enseño una autoexploración de mamas, cosas. Pero básicamente la consulta es hablar de sexualidad. Que ya con eso es más que suficiente, y la semillita para empezar tu autoconocimiento, que es toda una rama, ¿no? La parte de la sexualidad es un rollo bien interesante. Y sobre todo, creo que algo muy relevante es que sepan las niñas
que nosotras podemos poner límites y que nosotras somos dueñas de nuestra sexualidad, nadie más. Ni la pareja, ni las amigas, ni los papás, ni el padre, ni Dios, ni nadie. Es tu cuerpo. Pero que también puedes tú decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no. Y que hay leyes ahorita que protegen eso. Es muy importante la información para prevenir un abuso sexual, porque eso puede suceder venir de cualquier persona, incluso de gente de tu misma edad. Entonces, algo que yo les digo a las jovencitas es que si tú deliberadamente decides tener relaciones sexuales y te vas con tu pareja a un hotel, y por que estamos hablando de a lo mejor de 15 años, 16, pagan su entrada de hotel, a lo mejor juntan su dinero, cada quien pone la mitad y van a un hotel. Y si ya en el hotel ella se quita la ropa y en ese momento decide que no quiere tener sexo, ese no es un no. Y que si en ese momento la persona con la que está insiste y trata de usar la fuerza o tiene relaciones sexuales con ella a la fuerza, eso es una violación. Y aunque la autoridad te diga, y tú fuiste porque quisiste, sí fui, y tú te quitaste la ropa porque yo me quité la ropa, y tú pagaste la mitad de lo del sí, pagué la mitad del hotel, pero si eso brinca un límite que tú pusiste, eso es una violación y eso está penado. Y tú puedes ir a las autoridades y denunciar y te van a escuchar. Porque afortunadamente tantas historias desafortunadas que han pasado a lo largo de la historia, que bueno, ya se están poniendo precedentes, todos los derechos por la defensa de los derechos por las mujeres, que es muy claro que un no es un no, punto. Claro, no hay más. Ajá. Y eso también se me hace bien importante de que lo escuchen. A lo mejor, no sé, se me ocurra que este episodio lo puede escuchar un adolescente, ¿no? Como, a ver, me llama la atención, pero qué bonito el poder compartir esa parte de quitarnos la culpa como mujeres también en la parte de la sexualidad, que siempre sentimos que somos parte de, aunque haya sido claro el mensaje de no lo quiero o no de esta manera o no ahorita. Claro. Entonces, qué valioso el poder decir, tienes un respaldo y hay un apoyo y con todas las letras esto se llama tal. Sí, claro, es una violación. Creo que es bien importante todo esto, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con si no hay una confianza previa con una mamá o con una profesional de hablar de sexualidad, ¿cómo voy a hablar de un abuso o de una violación, no? Y máximo si te sientes culpable. Exactamente. Porque no hay manera que nosotros sepamos qué cosas queremos hasta que estamos inmersos en un sitio. O sea, ¿cuántas veces entras a una carrera y dices, ay, no, esta no era, con permiso, y te cambias? O este plato, pediste un plato y no me gustó y no te lo comes. Entonces, a veces tienes que estar muy en una circunstancia para poder saber que eso no es lo que tú quieres. Y bueno, en la sexualidad es lo mismo. Incluso personas que ya están teniendo prácticas sexuales de muchos años, siempre va a haber una práctica sexual que no conozcas. Y entonces dices, bueno, ok, te puedes hablar con tu pareja y decir, vamos a hacer tal cosa, pero no sé si me va a gustar. Y de hecho hay códigos para que tú digas, ¿sabes qué? Hasta aquí yo ya no quiero más y se detiene. Entonces, bueno, ¿cuánto más no va a ser posible eso en tu primera relación sexual? De repente hay algo que ya no te gustó, que ya no quieres, que ya cambiaste de opinión ahorita en este segundo, y eso es tan válido como toda la planeación que hicieron anteriormente para llegar a ese punto. Pero fíjate, ahorita que lo tocas, no siento que ya también como mujeres adultas te puedes topar con una situación en la que digas, no me siento cómoda, incluso aunque ya haya tenido yo relaciones sexuales. Entonces, si hay una dificultad como adultos de aprender a poner ese límite y hacernos caso y hacerle caso a nuestra intuición y a nuestro cuerpo, cuánto más un adolescente que se está descubriendo. Claro. Entonces, qué importante escuchar esto que estamos diciendo y confiar en tu no es no. Lupita, retomando un poquito el tema del ciclo menstrual como tal, ¿no? Cuando llega la menstruación, sé que hay diferentes fases por las que pasamos a lo largo de un mes las mujeres. Y aquí me encantaría platicar contigo sobre esas fases. ¿Qué tanto sí está relacionado a lo emocional? Porque yo te compartía que en redes ahorita está el boom de hablar de la fase ovulatoria, de la fase folicular, lútea, no sé, no soy experta en el tema, y de cómo eso impacta en el tipo de ejercicio, tipo de alimentación, en cómo estás a nivel emocional, que es normal que te sientas así, hasta qué tanto es cierto esto viniendo de alguien tan profesional y preparada como tú, y qué tanto se está popularizando. Mira, definitivamente el ciclo menstrual es un ciclo y dura 28 días y cada día es diferente. Cada día es diferente. Sí, todos los días tenemos, bueno, voy a mostrar ya cuando... Vamos a agregar imágenes. Vamos a agregar imágenes de cómo es un ciclo menstrual o un ciclo ovárico.
Todos los días tenemos hormonas diferentes y las hormonas hacen cosas diferentes en nuestro cuerpo y todas tienen un impacto. Entonces, definitivamente sí. Bueno, regresándonos un poquito a la menstruación, básicamente, ¿qué es lo que hay que cuidar en una joven que recién empezó a menstruar? El tipo de toalla que van a utilizar. Mamás, de repente nosotros queremos como traslapar nuestras propias vivencias en nuestra menstruación ahorita y no. Me dice una paciente el otro día, es que yo le digo que anoten un calendario. Y entonces yo le digo a la mamá, no, las muchachas ya no usan calendarios, usan apps. Usamos una app. Entonces, porque todas las pacientes llegan y me sacan su app y me dicen cómo ha estado su menstruación en lo que va del año. Claro. Entonces, échense un clavadito a las tiendas para ver las toallas femeninas que hay, los tampones que hay, las copas menstruales. Y obviamente como ginecóloga yo puedo ayudarles con eso, el calzón menstrual. Y bueno, hay tantos productos en el mercado porque habemos tantas mujeres diferentes con tantos gustos distintos que hay que probarlos. Así es. O sea, cómprate uno de uno, uno de otro, otro, y deja que la niña vaya experimentando con cuál se siente más cómoda. Y ya. La menstruación no tiene que ser un dolor de cabeza para nadie, pero hay muchos productos para ver cuál se te acomoda mejor. Al contrario, ¿no? La menstruación, yo he aprendido a resignificarla en mi vida, es un signo de salud. Ah, claro. A cierto punto. No, es totalmente claro. Y yo por lo menos crecí viendo como aguas cuando te baje porque tu vida va a cambiar y te vas a sentir bien diferente y luego los cólicos y te hinchas y entonces te puedes manchar y entonces ya en la secundaria me acuerdo que era el miedo de todas las niñas de no estoy manchada, no, todavía ni nos había bajado, pero tú ya traías el rollo del miedo. Entonces también resignificar la menstruación. Yo pareceré loca aquí, pero ya cuando llega mi menstruación le doy gracias a mi cuerpo, sobre todo por los temas que yo he pasado a nivel hormonal, donde a veces he tenido de regularizaciones ahí muy chistosas. Entonces he aprendido también a resignificar la menstruación y dejar de pelearnos con ella y dejar de verla como lo peor que nos pueda pasar a las mujeres. Bueno, de hecho es que la menstruación es un fenómeno que es normal. Es como dormir, como evacuar, como orinar, como todo. Es parte normal y no tendría por qué ser nada vergonzoso ni algo que tengamos que estar ocultando. Y obviamente sí buscar la manera pues, de hacerlo más cómodo para nosotras. Pero sí, o sea, todas esas ideas o esos prejuicios que hay no creo que sea como un prejuicio porque si a una mujer que tiene endometriosis le toca vivir un suplicio cada vez que le llega su menstruación, o sea, claro que es una cosa horrible, pero ella no está sana, tiene una situación. Entonces, no hay que normalizar ni las menstruaciones abundantes ni las menstruaciones dolorosas. Eso no es normal. Entonces, si está habiendo estas situaciones, siempre hay que atenderse. No es como, sí, pues es que yo empecé a menstruar a los 12 años y cuando tuve mi primer hijo a los 20 se me quitó el dolor y a ti también te va a pasar lo mismo. Sí. O que no, pues a ti te pasa lo mismo porque a mí me pasa. No, siempre hay que descartar una enfermedad. Mamá también le daban muchos cólicos horribles. Claro. De familia. No, eso no hay que normalizarlo porque ocasionalmente no encuentra uno una razón de por qué la menstruación es dolorosa. Ya se hacen estudios y demás y dice, parece que sí es como una situación genética, pero casi nunca. La mayoría de las veces hay enfermedades y enfermedades que se pueden tratar y sobre todo enfermedades que pueden dejar secuelas a largo plazo con fertilidad, con dolor pélvico, con dolor al tener relaciones sexuales, que si se tratan en etapas tempranas no se va a evitar eso. Entonces, no normalizar ni menstruaciones abundantes ni menstruaciones dolorosas. Muy importante. Eso no, hay que checar. Ok, excelente. Y bueno, a ver, retomando, entonces con respecto a la menstruación, el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, así como se divide en 3 partes importantes. La función de nuestros ovarios es producir un óvulo. Y ese óvulo es para que en algún momento dado sea fecundado por un espermatozoide y genere otro ser humano. En el proceso de crear óvulos, la primera etapa del ciclo, los primeros 14 días, el folículo produce estrógenos. Otra cosa, ahorita voy a hablar de los quistes ováricos porque también a la gente le preocupan mucho los quistes ováricos. Entonces, todo empieza en el cerebro.
Hay una partecita en el cerebro que tenemos acá arriba que yo no sé si ustedes vieron Mazinger Z, pero era un robot guiado por un monito acá arriba en la cabeza. Ajá. Y yo al hipotálamo siempre me lo imagino así. El hipotálamo... Todo inicia ahí. Ahí, en el hipotálamo. Me eso. Siempre quiero compartir esta información de hipopótamo. con otras personas y siempre se me olvida. Ok, en el hipotálamo inicia el proceso. Ahí empieza. Después, es que el hipotálamo es el que le ordena a la hipófisis. El jefe es el hipotálamo en el cerebro. Y después sigue la hipófisis. La hipófisis también está en el cerebro y la hipófisis ya es muy específica. La hipófisis ya le dice al ovario, ponte a trabajar. Le dice a la tiroides, ponte a trabajar. A la glándula mamaria, ponte a trabajar. Entonces, pero todo empieza en el hipotálamo. El hipotálamo es nuestro cerebro primitivo. El hipotálamo es el que dice, no voy a desencadenar este ciclo porque no nos conviene ahorita. Bueno, empieza en el hipotálamo empieza a producir una hormona que es una hormona que estimula a la hipófisis y la hipófisis produce una cosa que se llama hormona folículo estimulante. La hormona los ovarios son como una granada, tienen muchas bolitas y cada una de esas bolitas se llaman folículos. Y esos folículos están microscópicos, imagínense como algo más pequeño que una punta de un alfiler. Entonces, nosotras cuando nacemos, en una bebé recién nacida, tiene 2 millones de folículos. Y una mujer de 35 años ya tiene 25,000 folículos. Ya son bien poquitos. Por eso se recomienda el embarazo antes de los 35, por eso es la edad. Porque los folículos se van acabando. Y esos folículos son futuros óvulos. Entonces, de ahí va a salir uno. Entonces, todos los meses, el hipotálamo le dice a la hipófisis, libera hormona folículo estimulante. Y entonces la hormona folículo estimulante le dice al ovario que, hey, ponte a madurar un folículo. Un mes lo hace el ovario izquierdo, un mes lo hace el ovario derecho. Más o menos el ovario empieza a madurar de 3 a 5 folículos. Solamente uno de esos folículos va a seguir el ciclo. Los otros 3 o 4 que empezaron, ya una vez que uno toma la delantera, esos 3 o 4 se van a hacer atrésicos, involucionan, se regresan. Ya no continúan su desarrollo. Pero hay veces que uno de esos folículos, que no fue el folículo dominante y que no iba a generar óvulo, ahí se queda. Y entonces ese canijo, cada mes que se produce folículo estimulante, crece y crece. Aunque, por ejemplo, este mes ya no le tocó al ovario derecho, le tocó al ovario izquierdo, pero ahí se queda ese folículo como vegetante. De ahí es donde salen los quistes de los ovarios. Este es como de esos quistes que son quistes simples, que a la larga no se reabsorben, o puede ser que crezcan bastante y que haya que operarlos. Más de 5 centímetros es un criterio para quitar un quiste de ese tipo, pero de ahí salen. Ok, entonces regresando al ciclo normal, el folículo empieza a crecer y en ese proceso de estar produciendo un óvulo produce estrógenos. Y entonces en los primeros 14 días del ciclo ovárico empezamos a producir estrógenos. ¿Qué es lo que hacen los estrógenos en nuestro cuerpo? Bueno, son los que hacen que la figura femenina y masculina depende de la distribución de la grasa corporal. Y la distribución de la grasa corporal depende de los estrógenos. Entonces, nosotras que tenemos estrógenos empezamos a acumular grasa en las caderas, en las nalgas, en los pechos. Nuestra voz se hace más delgadita, hace que no tengamos vellos en lugares masculinos porque tenemos estrógenos. Y otra cosa que hacen los estrógenos es que adentro del útero, el útero solamente es un órgano que está recibiendo órdenes de afuera, de los ovarios. El útero no nos hace vernos como mujeres ni nada. El útero solamente es un siervo de los ovarios y también pues es un reservorio para el bebé. Entonces, en el proceso que va produciendo estrógenos, el endometrio, la parte de adentro del útero, adentro, metrio, matriz, la matriz y el útero es lo mismo, empieza a hacerse gordito, empieza a crecer. Y entonces nosotros decimos que el endometrio se pone proliferativo porque empieza a crecer. Eso pasa los primeros 14 días. Entonces van aumentando el nivel de estrógenos y pues puede ser que una empiece, en esa época te sientes muy bien, tienes mucha energía, tu estado de ánimo está muy rico. Ajá, sí. Y entonces llega el día 14, en donde también es muy importante porque ya una vez que el folículo está maduro, con un óvulo adentro, listo para liberarse, entonces el folículo se rompe, pero no se rompe por sí solito. Otra vez, el hipotálamo le dice a la hipófisis que produzca una hormona que se llama hormona luteinizante.
Y entonces a mí me gusta imaginarme a la LH como un alfiler. Entonces, ya una vez que está el folículo listo para liberar el óvulo, entonces se produce un pico de LH. Y la LH hace que el folículo se reviente y se libere el óvulo. Pero ¿qué pasa si cuando estás en esa etapa te enojaste, te enfermaste, te asustaste, te desvelaste, estás pasando un mal tiempo? El cerebro, entonces todas esas cosas hacen que el cortisol y la adrenalina se eleven. ¿Qué es lo que a mí me Y pasa? entonces el cerebro dice, espérate tantito, ahorita a este cuerpo no le conviene embarazarse, porque si nosotros pensamos en nuestro cuerpo como un ser que está tratando de sobrevivir en un medio ambiente, cuando nosotros estamos embarazadas, nuestro cuerpo requiere más cuidados, más atención, no podemos correr a la misma, si viene un tigre de dientes de sable correteando, no podemos correr a la misma velocidad porque estás embarazada. Y obviamente también tener un hijo, ya estar criando a un bebé, pues también es una mujer que no tiene los mismos recursos para defenderse ante la vida. Entonces nuestro cerebro no sabe que estamos preocupados porque no hemos pagado la luz o porque el seguro ya se va a vencer. No, el cerebro dice, algo está pasando. Hay mucho cortisol y adrenalina. Entonces, ¿qué creen? No se libera la LH. Y al no liberarse la LH, no se libera el óvulo. Y al no liberarse el óvulo, no hay ciclo, el ciclo ovárico se detiene. Entonces, por eso es que algunas mujeres no están teniendo ciclos anovulatorios y trastornos en su patrón menstrual porque no se completa el ciclo. Entonces ahí podemos hablar de la relación directísima, no indirecta, del estrés, de las emociones en nuestro ciclo menstrual. Claro, totalmente. Que es algo que en la última consulta me compartiste que a mí me suele pasar. Entonces les comparto el tip que fue muy valioso. Yo tengo una app y me dijiste, mira, aquí están los atrasitos de una semana, de tantos días. Haz una revisión de qué sucedió en estos meses. Trata de recordar si tuviste mucho estrés, más trabajo, alguna noticia fuerte, algo que te haya como desajustado a nivel emocional. Y efectivamente. Entonces, es como, o sea, ¿qué estrategias nos puedes dar para eso una vez que entendemos el poder de lo emocional, además de ir a terapia, obviamente? ¿Qué estrategias nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado hormonal? Yo creo que, como dijo Kino, que no se puede dar medicina para la vida diaria, estoy de acuerdo con él, pero sí podemos hacer cosas como cuida la calidad de tu alimentación, aliméntate, come. Parece que la comida de repente es un estorbo para la vida diaria y no te das tiempo para comer, entonces, y cuida la calidad. Los carbos no son la mejor opción, entonces bájale a los carbos. Los carbos lo que hacen es calmar por unos minutos nuestro cerebro, la ansiedad y lo que sea, pero entonces, ¿a qué me refiero con cuida la calidad? Es consume verduras, consume fruta, consume proteínas de la fuente que a ti se te haga más cómoda. Ese es un punto. Número 2, haz todo el trabajo que tú quieras hacer, vete al gimnasio, desvélate, pero siempre dispón de un tiempo para recuperarte. O sea, si tú tuviste una semana muy pesada, no tienes que ese fin de semana irte a los viñedos y emborracharte, o no te tienes que quedar el viernes en la tarde toda la noche de fiesta y el domingo levantarte deshidratada y mal comida. No, o sea, dedica un tiempo para recuperar fuerzas. Repararte. Claro. Entonces creo que ahí se puede, como siempre después de una jornada extraordinaria de trabajo o de un proyecto así muy grande, el descanso es un premio. Sí. Y entonces nuestra cultura nos ha dicho, sal a celebrar. Y entonces te dicen, vete a celebrar, y entonces tú ya toda cansada, deshidratada, desnutrida, te alcoholizas o comes papitas y nachos y entonces ya, no, o sea, un premio es el descanso. Sí, totalmente. Entonces, si empiezas como a voltear a verte como, hey, o sea, a un Ferrari no lo vas a maltratar, corre una Fórmula 1 y hasta le cambian el motor, corre una carrera y le cambian el motor, y aceite a la mejor, y todo lo demás. ¿Por qué a nuestro cuerpo no le hacemos eso? O sea, hay que dejar, ok, ya, tiempo de mucha semana pesada o un mes muy pesado, ya tengo un momento para un tiempo de descanso. Claro. Muy valioso. Incluso las vacaciones. Ah, claro. O sea, te vas de vacaciones con un maldito itinerario horrible que dice uno, tengo que descansar de las vacaciones. Totalmente. Sí, claro. Entonces, no, o sea, habríamos hay ahorita una corriente que habla un doctor de la lentitud,
Entonces, bueno, si no podemos incluir la lentitud en nuestro día a día, al menos sí hay que dedicar tiempos de descanso. Espacios. Para descansar. Sí. Y vacaciones igual para descansar. No tienes que conocer todo. Sí, no te tienes que comer el mundo, que es lo que platicábamos. Sí, claro, claro. Bueno, entonces, cuando no hay ese pinchazo que se me quedó muy grabado por el estrés, por la vida, por factores externos, suceden estas irregularidades en nuestro ciclo. Cuando sí, todo bien, okay. Que sí. Entonces, bueno, se libera el óvulo, es el pico de LH, se libera el óvulo, se libera el peritoneo y a la cavidad abdominal. Entonces, nuestras trompitas tienen unas fimbrias, unos deditos que hacen un movimiento y generan también hay unas cargas químicas y magnéticas que hacen que el óvulo lo atrae. Entonces el óvulo entra a la trompa. Imagínense que yo soy el útero y aquí están las trompitas. Un mes pasa en el ovario izquierdo y un mes pasa en el ovario derecho. Y entonces ya viene el óvulo hacia acá. En ese momento, la progesterona unos días antes empezó a aumentar un poquito, pero no mucho. Al momento que el óvulo se libera, en el ovario queda una cicatriz. Okay. Y esa cicatriz se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y ese cuerpo amarillo, su trabajo es producir progesterona. Entonces empieza a ver, la progesterona gradualmente empieza a aumentar, hasta que llega un punto en que más o menos 2 días después de la ovulación ya están muy altas tanto el estradiol como la progesterona. Y entonces, bueno, la primera cosa que pasa al momento, en los días previos, las horas previas a que se libere el óvulo, que hay un pico de apetito sexual elevado. Sí. Entonces nuestra libido aumenta y precisamente aumenta porque, bueno, uno de los objetivos de este cuerpo, ya no hablamos intelectualmente, sino este cuerpo es reproducirnos. Entonces, bueno, esa es una situación fisiológica en donde las mujeres vamos a buscar tener relaciones sexuales durante la ovulación, porque el cuerpo te lo está pidiendo, porque estamos listas. Y por eso es común que las pacientes adolescentes se embaracen en su primera relación sexual. Porque ellas pudieron haber estado diciendo, no quiero tener sexo, incluso ponerse en una situación de un juego erótico o en un sitio muy privado en donde se podría llevar a cabo el coito y sin embargo no lo hicieron. Pero si eso sucede en el día periovulatorio, va a ser muy probable que no lo puedan evitar. No hay autocontrol, claro, porque todo tu cuerpo está listo para eso. Ay, qué interesante dato. Sí. Tiene mucho sentido. Claro. Totalmente. Entonces, bueno, eso es lo más notorio que pasa durante el periodo de la ovulación, que la libido aumenta y también tenemos energía, vitalidad y demás. Cuando ese óvulo no es fecundado, entonces el óvulo se queda en la cavidad uterina y ahí se desintegra, se reabsorbe. Y bueno, la progesterona sigue, el cuerpo amarillo tiene una duración de 14 días. Okay. Entonces, el cuerpo amarillo sigue produciendo progesterona y el trabajo de la progesterona es hacer un endometrio secretor. O sea, ¿qué pasa? En el caso de que ese óvulo hubiera sido fecundado, ese óvulo se hubiera convertido en un embrión. Y ese embrión viaja y se implanta en el endometrio, en la cavidad interna del útero, de la matriz. Entonces, gracias a la acción de la progesterona, el endometrio se hace un sitio muy, muy cómodo y muy propicio para que ese embrión prolifere. Okay. Entonces, pero cuando no es así, entonces el cuerpo amarillo tiene su duración de 14 días y entonces al durar 14 días llega un punto en que tanto el estradiol como la progesterona declinan abruptamente, se acaban cuando no hay nadie cuando ese óvulo no fue fecundado. Y entonces ahí ya vienen 3, 4 días. ¿Qué pasa en la etapa de la secretoria, de la etapa de la proliferatoria de la progesterona? Pues se nos hinchan un poquito las manos, se nos hinchan un poquito los pies, puede ser que empieces a tener como inminencia de que la menstruación te va a llegar y entonces ahí se modifican los movimientos intestinales. Hay mujeres que pueden tener estreñimiento o mujeres que pueden tener evacuaciones más seguidas o más blandas en ese momento. Sí, eso es muy común, ¿no? También las diarreas. Sí, claro. Ir en esa etapa, la inflamación, el que te sientes hinchada. Fíjate, no tanto como diarrea, sino más bien heces blandas. Oh, okay. O sea, diarrea como estar evacuando 4 o 5 veces al día no pasa, pero sí tener más blando. O hay mujeres que al contrario se estreñen durante los días de la menstruación, okay. Ya que llega. Entonces, después de que tuvimos pues todas esas fluctuaciones hormonales,
hay un descenso abrupto de estrógenos y progesterona. Al ya no haber ninguna hormona, que es la progesterona, la que mantenía el endometrio, entonces el endometrio se descama. Y eso es lo que menstruamos todos los meses. Es toda la preparación que el útero tuvo para albergar un embrión en caso de que ese óvulo hubiera sido fecundado. Y entonces ya ahí viene la menstruación. Durante la menstruación, pues sí hay veces que algunas mujeres lo experimentan con dolor, pero son dolores transitorios. Generalmente lo que sucede es que el cuello de la matriz es muy delgadito, es un orificio que es muy pequeñito, mide milímetros, la cavidad uterina pues mide centímetros, entonces toda esa sangre que se va liberando se sale a través del canal cervical y algunas veces ese endometrio, para poderse descamar completamente, el útero se contrae para tratar de expulsar la menstruación y eso es lo que puede doler. Entonces, por ejemplo, en pacientes que hay algunos trastornos donde las mujeres son hiperestrogénicas, por ejemplo, en el caso de la obesidad, en el caso de algún consumo de hormonas, algún tipo de anticonceptivo, eso hace, o que ellas tengan alteraciones en el metabolismo de los estrógenos, eso hace que el endometrio se haga muy grandote. Y al hacerse muy grandote empiezan a formarse coágulos adentro de la cavidad. Entonces ese coágulo no puede salir por el canal cervical y empieza a tener contracciones intensas y esas contracciones pues son dolorosas y dicen las pacientes, es que tenía un dolor tan intenso que fui al baño y expulsé un coágulo y después de que el coágulo salió el dolor se me quitó. Y en realidad, bueno, eso hay que consultarlo, eso no es normal. Okay. Muy bien, entonces ese sería nuestro ciclo ovárico. Ciclo ovárico. En estas distintas fases, ¿hay alguna recomendación para cada fase que nos pudieras hacer? ¿O en realidad la recomendación siempre va a ser general? Mantener una buena alimentación, buscar espacios de descanso, que es lo que yo estoy quedándome ahorita con lo que nos estás compartiendo, de reparación, de sueño, de una buena calidad de sueño. ¿Hay algo más? ¿O si cada fase necesita un cuidado específico? Porque siento también que de repente hay tanta información que entonces decimos las mujeres de por sí ya somos complejas, ¿no? Ahora cada etapa tengo que cambiar el ejercicio, tengo que mover la alimentación y eso. ¿Sí es tan así o podemos mantener algo que vaya, no nos genere más estrés del que ya estamos viviendo por la vida diaria? En realidad la menstruación todo el ciclo ovárico es parte de ser humano. Entonces, si tu cuerpo está saludable, no va a haber ningún problema con el ciclo ovárico. Cero, no va a haber, o sea, nosotras podríamos ser exactamente las mismas el día 1, que el día 14, que el día 20, que el día 28, porque está sana. El punto es cuando no estamos sanas, cuando hay situaciones. Entonces, yo regularmente dejo 3 tareas nada más a todo el mundo y las aplico en mí también, y que no son tareas fáciles, porque el estilo de vida actual no nos ha llevado a eso. El estilo de vida actual es muy de inmediatez y muy de modas. Y entonces se pone de moda esto y luego se pone de moda el otro, y entonces ya uno se te pierde. O sea, creo que una de las cosas más importantes es volver a nosotras. Eso es súper importante, como conocerte y escucharte y verte, pero desde ti, no desde la opinión de los demás. Entonces, bueno, mis 3 recomendaciones son: cuida la calidad de lo que te comes. O sea, no les estoy diciendo que coman, porque obviamente pues tenemos que comer, pero por favor sí coman, porque hay mucha gente que no come. Entonces coman, pero el segundo punto es: cuiden lo que se están llevando a la boca. Los líquidos que están bebiendo, la comida pero la calidad de los productos. Es como, si ahorita por ejemplo es temporada de mangos aquí en México. Y los mangos son baratos, y los mangos tienen carotenos, y los carotenos nos ayudan a cuidarnos del sol, porque en el verano, entonces comer las frutas y verduras de temporada locales, eso es súper sabio para nuestro cuerpo. ¿Cómo vas a saber con la fruta de temporada? Están más baratas y están bonitas, y hay por todos lados. Sí. Entonces, ahorita, por ejemplo, las uvas que hay ahorita aquí en junio en Tijuana son de Chile y no están igual de buenas, y porque no ocupamos uvas ahorita, nuestro cuerpo no necesita uvas en esta temporada del año. Sí, como volver a lo primitivo. Claro, claro. ¿No? Entonces, eso es uno, cuida la calidad de los alimentos. Número 2, muévete. Como tú quieras, pero muévete, por Dios. Moverse es
no necesariamente ir a un gimnasio si no tienes uno cerca o no te gusta, etcétera. Moverte es bailar, jugar un videojuego que te haga moverte, nadar, irte a subir a los cerros, andar en bicicleta, bailar, meterte a bachata, salsa, danzón, folclórico, lo que tú quieras. Tener sexo es actividad física, claro. Tengan sexo y ahí nos vamos a mover. Pasear al perro. Entonces, integrar alguna de esas actividades, muévete es muévete. Y muévete es algo que te llame la atención. O sea, no debe de ser una tarea. Porque todo lo que son tareas, pues las vamos a dejar de hacer, te aburren. Sí. Entonces, yo invitaría, la primera cosa es, explora, inscríbete en un gimnasio y ve si te gusta, si no te gusta, cámbiate. Sí. Porque también una cosa que hacemos es que te metes a un gimnasio, no te gustó y no eres honesta contigo misma y dices, es que soy una floja, es que no puedo, es que... Cuando de verdad no nos estamos viendo con amor, ni con compasión. Sí. Es como, bueno, no me gustó. Yo le digo a mis pacientes, estamos en junio, de aquí a diciembre, explora. Y a lo mejor en enero ya vas a tener una idea más clara, al menos de los ejercicios que no te gustan. Al menos ya sabes qué es lo que no te gusta, lo que no te gusta a ti. Ajá. Pero es muy interesante cuando uno encuentra una actividad física que le gusta, que literal dices, yo hago en la mañana el gimnasio y de repente es como, oye, vamos a desayunar. Ay, no, porque no voy a poder al gimnasio si desayuno. No, espérate, no quiero, mejor comemos. Entonces, porque honestamente me gusta lo que hago. Entonces, bueno, a todo mundo nos gustan cosas diferentes y afortunadamente tenemos una oferta inmensa de cosas, entonces hay que explorar. Pero hay que ser curiosas y amorosas, no estarnos juzgando porque eso es número uno, siempre nos juzgamos. Entonces, cuida la calidad de la alimentación y muévete. Y el número 3, y muy, muy importante, igual de importancia que los otros 2, cuida tu paz interior. Selecciona lo que vas a escuchar, selecciona lo que vas a leer, deja de estar siguiendo a las personas. Cada quien somos únicos y somos diferentes y tenemos gustos diferentes. Entonces es como, no tienes que ser como nadie. Sé como tú quieras ser. Y también somos tan variables los seres humanos que a lo mejor el año que entra yo voy a traer el pelo largo y pintado. Porque ya no me lo quiero traer así. Claro. Y no está mal. Así el año que entra, o hace 5 años lo traía de otro modo, porque así quiero. Entonces, es más que estar viendo hacia afuera, es ver hacia adentro. Y entonces, lo que hacen todos los medios de comunicación que tenemos ahorita es que te sacan de ti. Sí. Estás viendo siempre hacia afuera y entonces, hay veces que de verdad estamos tan desacostumbradas a ver hacia adentro que ya ni siquiera ni cuenta te das, ni sabes, y hay veces que ni quieres enterarte. Sí, ¿no? Y no detectas ni siquiera en qué momento te perdiste. Claro. ¿No? Y eso impacta en tu salud física, emocional, y claro. Se vuelve ahora sí que fue primero el huevo, la gallina, ya no sabes, pero la cosa es que estás completamente desconectada. Ajá. Qué bonitos esos 3 consejos y puntos, que básicos, pero qué profundos al mismo tiempo, porque tienes razón, o sea, te preguntaba yo, ¿no? Como, a ver, dame aquí, compártenos a la audiencia puntos específicos que hay que hacer. Pues es muy personal. Es un criterio, sí hay criterios generales como el movimiento, la alimentación, pero al final del día este último punto creo que puede ser algo muy distinto para ti, Lupita, para mí, Jessica, y para cada mujer claro. Y hombre que nos esté escuchando. Y ahí viene la chamba importante. Parte de mi proceso contigo en todo este rollo hormonal y pues creo que en mi vida como mujer, vaya, ha venido mucho de raíces emocionales y de procesos de conectarme, de entenderme y de encontrar mi propio camino y mi verdadera esencia, ¿no? Entonces, qué bonito todo, pero al final del día creo que eso es tan esencial. Encuentra tu paz. Claro. Parece que la tuya propia de ti, o sea, no la de alguien más, okay. Sino la que tú a través del tiempo logres ir aprendiendo a escuchar y a discernir. Y no es casualidad, yo he experimentado una mejor salud hormonal, obviamente haciendo también la chamba médica que me ha tocado hacer y trato de seguirlo al pie de la letra, pero sobre todo en gran porcentaje por todos estos rollos y paradigmas que vas sanando y que vas conociendo a través del tiempo. No, y definitivamente la mejor herramienta para conocerte es ir a terapia. O sea, tienes que tener tu psicoterapeuta y también, dependiendo de tu etapa en tu vida, puede ser psicoanálisis, puede ser humanista, puede ser gestal, puede ser constelaciones, no sé, o sea, dependiendo
va uno evolucionando y vas avanzando en el autoconocimiento y vas requiriendo de otras herramientas. Pero el psicoanálisis o ir a analizarte psicológicamente es una inversión. Sí. En la medida en que tú te conozcas más a ti misma, te das cuenta de todo el potencial y todas las cosas que eres capaz de hacer. Entonces, y obviamente pues la salud física es una herramienta maravillosa para andar funcionando. Y la prevención, ¿no? También, claro. O sea, yo tengo la cultura, gracias a que tú también vas creándolo en tus pacientes, de tus revisiones cada 6 meses. Podríamos cerrar, antes de cerrar con eso, que nos compartas cada cuánto hay que revisarnos y qué tipo de estudios hay que estarnos haciendo periódicamente las mujeres. ¿Nos podrías compartir eso? Mira, yo recomiendo una visita con tu ginecólogo una vez al año. Y en esa vez al año, bueno, cosas importantes es uno, en las adolescentes poner la vacuna del virus del papiloma, súper recomendable. ¿Qué edad? Se lo pone de los 9 a los 45 años en hombres y mujeres. Entonces, entre más jovencita, a los 9 años, 9, 10, 11, 12, la vacuna son 3 dosis, pero si te la pones antes de los 15 años se requieren solamente 2 dosis. Se pone la primera, a los 2 meses la segunda. De los 15 años a los 40, de los 9 a los 15 son 2 dosis, de los 15 a los 14, de los 15 a los 45 son 3 dosis, la primera, a los 2 meses la segunda y a los 4 meses la tercera. Entonces, la vacuna que hay ahorita es contra 9 virus, busquen esa, porque existe contra 4 virus, pero pues es mejor contra 9 virus, tiene más cobertura. Entonces, ese es un punto, la vacuna. Mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 50 años vacunarse contra el herpes zóster, porque hay recurrencias del virus de la varicela zóster, entonces recomendable también eso. Una vez al año, en tus chequeos, el primer Papá Nicolau se hace a partir de los 25 años de edad, independientemente de la edad de inicio de la vida sexual activa. Si a los 25 años no has empezado a tener relaciones sexuales, no te tienes que hacer el Papá Nicolau hasta que empieces a tener relaciones al año. Pero el primero a los 25 años, y a partir de ahí, si estás vacunada, cada 3 años se puede hacer el Papá Nicolau, y si tienes una sola pareja sexual. Si estás evolucionando de parejas, si estás cambiando de parejas sexuales, sí se recomienda hacerse una vez al año, a partir de que empezaste a tener relaciones sexuales. Y tu chequeo pues incluye la química sanguínea general, perfil de azúcar, perfil de lípidos, pruebas de funcionamiento hepático, biometría hemática, examen general de orina. Y ya, a menos de que ya haya alguna situación de trastornos de la menstruación, entonces ya se piden exámenes hormonales para ver cómo está el estado hormonal. Pero una vez al año, y obviamente antes si tienes situaciones por ejemplo, motivos de consulta muy frecuentes son infecciones vaginales de repetición. Ese es un tema importante y que está muy asociado a los hábitos y a la alimentación. Sangrados uterinos anormales, dolores menstruales, nódulos mamarios. Esos son son cosas que se salen de tu chequeo una vez al año, y si tú tienes esas situaciones hay que consultar a un médico por eso. Ok. Pues gracias por toda la información que nos compartes el día de hoy. Definitivamente creo que hay mucho que aprender y mucho que seguir procesando y recibiendo de todo lo que nos pudiste compartir. ¿Dónde te pueden encontrar las personas, ya sea para consulta de ginecología o de sexología? Sí, sí das ambas, ¿verdad? Fíjate, no doy terapia sexológica porque no me alcanza el tiempo. Ya sé. Entonces ya las vas, pero sí, o sea, todas mis consultas, todas llevan siempre tocamos el tema sexológico, y si yo capto que la paciente requiere atención sexológica, entonces ya las refiero con algún sexólogo de mi confianza. Pero dar terapia no, yo no doy. Siempre la incluyo dentro de mi consulta. Y bueno, yo estoy en Tijuana, el teléfono de mi oficina es el 664-689-3134, el correo electrónico es lupitapio@gmail.com. En Google Maps me pueden encontrar como Doctora Guadalupe Pío, y no tengo redes. No tiene redes, pero por aquí la van a estar viendo. La voy a estar invitando mucho porque definitivamente, pues este es uno de tantos temas que podemos conversar, hablar. Les voy a pedir también que ahí abajo en los comentarios nos digan qué les gustaría que nos compartiera en siguientes invitaciones para exprimirle todo lo que tiene ese cerebro increíble. Lupita, gracias. Un placer como siempre escucharte. Yo siempre en la terapia estoy como ahorita me vieron así, escuchándola, aprendiendo, absorbiendo lo más que puedo. Creo que son temas tan valiosos de poner sobre la mesa.
que personas que lo digan desde una manera tan práctica y tan sencilla, sin tanto tecnicismo y tanto adorno, como dices, con esta característica muy tuya de decir las cosas muy, muy directa, creo que aporta mucho en nuestras vidas. Gracias por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo para despedirnos. Pues gracias a ti por tu tiempo también y el espacio. Pues hay que cuidarnos, amarnos, por favor no se juzguen. Creo que abrácense, hay que abrazarnos todos los días con lo que somos, con las cosas que no sabemos, las cosas que sí sabemos, lo que dijimos ayer que luego nos arrepentimos, pero estamos aprendiendo. Finalmente, la vida de eso se trata, de aprender y de experimentar. Entonces, bueno, hay que darle la bienvenida también a los errores, porque ya lo dijo el doctor Eduardo Calixto, que nuestro cerebro necesita, es un neurofisiólogo muy brillante mexicano. No hay manera de que nuestro cerebro aprenda si no nos equivocamos. El error es una necesidad para que nuestro cerebro sepa cómo no se hacen las cosas. Entonces, hay que darnos permiso de equivocarnos, de experimentar, y obviamente, pues, cuidarnos. Muchísimas gracias. Ya tienen su contacto para que programen una cita. Mi recomendación siempre es, vale la pena la espera, pónganse lista de espera, porque por supuesto que alguien tan brillante está muy solicitada, pero vale la pena. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. No olviden suscribirse para que puedan ver el siguiente episodio. Activen la campanita, compartan, comenten para que este proyecto siga creciendo. Un abrazo y gracias. Hasta la próxima.